Buenas tardes, pues bienvenidas, bienvenidos todos a este acto de reconocimiento independiente y virtual, que más quisiéramos que hubiera sido en vivo, pero pues también esto de estar de esta manera, en esta plataforma, pues nos permite que amigos de Enrique que están lejos, pues también nos puedan estar aquí acompañando, ¿no? Para platicar sobre la trayectoria del psicólogo Enrique. Pues bueno, como introducción, pues hablar de Enrique es recordar 62 años de lucha y resistencia. Es hablar de psicología, de neurociencia, de política, de arte, de lucha. Un sinfín de anécdotas dentro y fuera de las aulas, en las carreteras o autopistas, en silencio y en voz alta. Es la poesía que recorre sus años, sus palabras, en su voz y en sus hechos. Es referir apoyo colectivo y en soledad. Es hablar de solidaridad con los pueblos y con las víctimas. Con él se puede hablar de las revoluciones del mundo y de la locura como causa de crímenes, pero también de hospitales y clínicas psiquiátricas. A la vez, podemos cantar y escucharlo tocar guitarra, cantar longas y boleros. Podemos reír con Cyrano de Bergerac y tomar mezcal hasta que la botella quede vacía, mientras su plátano y su yogur natural aguardan su hora sobre la mesa de centro. Las palabras para contar su historia no serán nunca suficientes, pero para empezar, espero que esto baste. Por ello, organizaciones civiles, catedráticos, investigadores, estudiantes, ex estudiantes de la UAM, así como profesionales de la psicología y la neuropsicología, creemos que el trabajo de Enrique merece un reconocimiento y por eso nos hemos organizado y reunido aquí de manera sencilla, independiente, pero con admiración y profundo afecto. Espero que te guste, Enrique. Comencemos. Les explico la dinámica brevemente para que tratemos de llegar todos juntos hasta el final. Tenemos preparado un programa. Lo voy a ir presentando conforme sea el tiempo, pero vamos a empezar con la presentación del documental llamado La vida pasada en limpio. Lo vamos a transmitir aquí y al finalizar, comenta Óscar Menéndez Zavala. Él va a tener 20 minutos para comentarlo y posteriormente habrá otros participantes que nos van a hablar sobre los aportes de Enrique desde distintos ámbitos. Y vamos a irlos presentando a cada uno en su momento. Los demás tendrán 15 minutos para cada participación, así que les suplico que pues, se cumpla con los tiempos, tratemos de ser como breves para que lleguemos juntos hasta el final. Y ya cuando termine el programa, si contamos con más tiempo, pues nos podemos quedar a platicar y a opinar sobre lo que, o a participar y a darle unas palabras a Enrique. Así que voy a compartir el video. Préndete la luz, mija. Un momentito, Tráeme los cojines, ¿no, Tosca? Los bobines. ¿Se escucha? ¿Ya se ve? Sí. Sí se ve. Sí, No, ya se ve. Sí, no ya sé se ve. Sí se ve. Pero no sé por qué no se escucha. ¿Ya? Ya. Ok. Nada, súbele el volumen. Agrando mis ojos como buscando los tuyos, o tal vez el rostro sonriente de aquella frescura que con sus ramas te toma, o me eleva, o coge alguna piedrecilla para tornar la mariposa. Abro la boca como para gritar que estoy queriendo tenerte aquí a mi lado, y los murmullos del viento y del mar acallan mi voz, que lucha sin tregua para llegar hacia ti. Estiro los brazos para acercarte hacia mí, y tan solo recibo el hiriente frío del cortante viento que hiere mi voz. Pero León Felipe lo decía muy claramente: aventad la poesía, quitadle los caireles de la rima, la métrica, la metáfora y hasta la idea misma,
Y si algo queda, eso será la poesía. Y si algo queda después de que le han quitado a alguien la visión, la audición, el tacto, el movimiento y la inteligencia, si algo queda para seguir resistiendo, eso se llama dignidad, valor y humanidad. Nada más. Lo demás es lo de menos. De hecho, yo vengo de una familia de un indígena arrancado del campo a la ciudad, don José Gregorio Álvarez Martínez, y de una señora campesina migrada del campo a la ciudad, Ana María Alcántara. Ellos trabajan para gente de la alta sociedad económica pudiente, particularmente para banqueros, los Longoria. Ella trabajaba de cocinera, que es lo único que ha sabido hacer en toda su vida, y él de jardinero, que es lo único que ha sabido hacer además de hijos. Aproximadamente a los 6 meses de nacido, el periodo de la epidemia de la poliomielitis, una de las tantas epidemias que refiere muy jocosamente en Batallas en el Desierto uno de nuestros escritores, en la cual refiere que es el periodo de la epidemia de la polio, me ataca el virus de la polio y el virus y la sarampión o el sarampión. 6 meses después sigo entre que me muero, no me muero, me muero, no me muero, y particularmente viviendo en una casa de gente que está vinculada tanto al poder político económico del país de la época como de la cultura de la época musical y cinematográfica. Mi madre recibe el mensaje de parte de las personas que viven con ella, es decir, con las cuales ella trabaja de cocinera, que sale más barato internarme. Llega un momento en que descubren que me dio la polio, ella no se da cuenta que tengo polio, mi padre menos. Ellos llegan a la conclusión de que estaba enfermo de algo y 6 meses después a una de mis hermanas, la inmediatamente mayor a mí, Patricia, le da neumonía. Mi madre, naturalmente después de 6 meses desesperada, va a la Basílica de Guadalupe con el niño y la niña en brazos y le dice a la Virgen de Guadalupe, llévate al niño, déjame a la niña, que tiene neumonía, ella se acaba de enfermar, pero como alguna vez le dije, Dios no cumple antojo ni endereza jorobados, yo estoy hablando aquí en este momento, mi hermana es parte de un recuerdo, falleció ella de la neumonía, heme aquí. No sé cómo mi madre maneja la situación, sin embargo, el hecho es, y ella sigue su vida, a pesar de que hubiera sido mejor para ella en ese momento que quien estaba sana siguiera viva y quien estaba enfermo dejara de sufrir. A los 3 años de edad me internan en un lugar que hoy ocupa las instalaciones del Hospital Germán Díaz Lombardo, hospital que se encuentra en la calle del Carmen número 20 en San Ángel, a la vuelta del Parque de Obregón, también en San Ángel, una zona high. Las monjas, con su espíritu de servicio, acogen a mi persona en ese momento de 3 años de nacido y llego a un internado donde viven 40 personas aproximadamente. En ese internado además había no solamente un taller de imprenta, un taller de encuadernación. Era un internado donde todos los días a las 6 de la mañana decíamos, gracias Dios mío por haberme permitido llegar nuevamente a las luz del día. A las 7 de la mañana orar nuevamente. A las 8 desayunar y decir gracias por los sagrados alimentos. Escuchar misa, confesarse, comulgar, pecar, comulgar, pecar, confesarse. A las 12 del día el Angelus, a las 3 de la tarde el Vía Crucis, además de ir a la escuela para poder aprender otras cosas.
En ese internado había compañeros con malformaciones congénitas mayores, macrocefalia, cabezas grandes, compañeros con deficiencia mental, compañeros con sordera, compañeros con ceguera, compañeros con parálisis cerebral, compañeras que a veces nos daban besos discretos y que nos enseñaron que el amor es algo distinto, que el deseo es algo distinto, que la pasión y el sexo es algo distinto a la estética y a los valores morales. El internado significó muchas cosas por varias circunstancias. Uno de ellos es la muerte. Algunas veces, ya estando en la dinámica del internado, teníamos un patio extenso. Particularmente teníamos 3 tipos de actividades. Una era el fútbol, paradójico, como los chuecos, los torcidos, los inválidos, minusválidos, discapacitados hoy, jugamos fútbol. Lo jugamos de una manera bien cómoda. Me juego de portero, me siento, la portería es más baja y a ver que entre una pelota, acá, cubierta. Pero hay público también, los que no pueden jugar en el terreno, que están en las camillas, acostados boca abajo, viendo cómo se juega el partido. Alguna vez una pelota pega, son camillas viejas, camillas de patillas. Patillas es un objeto mecánico que detiene unas como patas que se bajan si se baja la palanca, y la palanca sostiene la patilla. Hay un compañero que se llamaba Marcos, le decíamos Marquitos, tenía una virtud, era dipléjico, no usaba las manos, él usaba solamente las piernas. Él escribía con los pies, él se vestía con los pies, comía con los pies, todo lo hacía con los pies. Y naturalmente, cuando está acostado boca abajo, sus manos no le sirven. Alguna vez jugando, una pelota pega en una pata de la camilla, se dobla y cae de cabeza. Se fractura el cráneo. Al fracturarse el cráneo, él pierde la conciencia. Los 40 pasamos a tocar qué se siente un cráneo fracturado. Al día siguiente muere de fractura cráneoencefálica. Muere de que jugamos fútbol y seguramente nosotros sentimos dolor, pero más que dolor, culpa. Culpa porque lo matamos porque jugamos fútbol. ¿Qué otras cosas jugábamos? Carreras, que es lo más interesante. Jugar carreras entre los que no pueden correr, entre los que no pueden caminar, entre los que usan sillas de ruedas y muletas. Y solamente nos ganaba uno, el maldito ciego. El maldito ciego que sí podía correr, pero no veía dónde estaba. Pero nos ganaba las carreras. Él tenía en su cabeza un mapa del internado, se lo sabía de memoria el maldito. El problema es que nunca le podíamos ganar, le hacíamos trampas, le cruzábamos sillas de ruedas. Y él oía cuando una silla de ruedas se la estábamos poniendo. Le daba la vuelta y seguía corriendo. Tenía un mapa en su cabeza del patio. Nunca le ganamos una carrera al maldito ciego. Ese maldito ciego era Tomás, el gran Topane. ¿Quién era el gran Topane? En esa época nosotros leíamos un cuento que a mí me dejó más enseñanzas de psicología que algunos maestros de los que ya ni recuerdo. El Calimán. El Calimán era un cuento que nos decía: no todo lo que los ojos ven resulta cierto. Serenidad y paciencia. A veces la razón puede más que la percepción. No te dejes engañar, mi pequeño Solín. La mente del cerebro es más grande que la mente de los ojos. Ese internado no solamente nos dio comida, una religión que por fortuna algunos abandonamos, el conocimiento de los libros, de la música de Sor Rafaela,
la felicidad, pero sobre todo aprender a vivir, a sobrevivir y a luchar sin una madre y sin un padre, contra todo lo que viniera, porque uno descubrió que lo único que se tiene es a sí mismo. De otra manera, no queda nada. Después del internado, quien se encargó del taller de encuadernación era Andrés. Andrés, un compañero hemipléjico, psicólogo, él estudiaba psicología. Gracias a él, alguna vez me invitó a la UNAM a ver al Cineclub Filosofía, cuando él era estudiante. Yo no debo haber tenido más de 13 años. Conocí una película donde el pequeño Hans, un enano, dueño de un circo, de una película de un personaje de nombre Todd Browning del cine negro norteamericano. La película se llama Fenómenos. Vi la película y no me impactó, pero yo veía a la gente llorando. Yo veía a la gente espantada. ¿Cómo es posible que existan enanos, microcéfalos, gigantes con barba pariendo como mujeres barbadas, el gigante casado, y el pequeño Hans pretendiendo ser asesinado por la bella Cleopatra? Ellos lloraban, se salían del cine. Yo decía, eso lo veo todos los días. Yo veo pequeños Hanses, veo los chatos que son los deficientes mentales, veo malformados, veo ciegos. Pues para mí el circo de Fenómenos era el internado que yo ya había vivido. Para mí era lo normal, para ellos era un trauma porque decían, no es posible que exista esto en el mundo. No lo creían ellos. Para mí era algo cotidiano. Cuando en 1973 salgo del internado, realmente desde antes estoy saliendo. Prácticamente yo estoy internado en 1961 a 1971. En 1961 yo tengo 3 años, en 1971 tengo 13 años. Yo estuve 40 meses encamillado, que se dicen fácil, 40 meses encamillado. 5 cirugías, son pocas. Roberto tuvo más de 20. Enyesamientos, no moverse, dejar de ir a la escuela o dejar de ver una mujer porque estaba uno encamillado. Cuando uno sale al 71, sale a una colonia popular que se llama el Olivar del Conde. Naturalmente que en la familia yo era visto como el enfermo, como el que había que darle un apoyo, como el que había que cuidar y proteger, porque era el que no podía, a diferencia de mis otros hermanos, convivir con sus amigos, jugar fútbol, caminar o correr. Alguna vez un compañero me dijo, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le sucedió un accidente y se cayó. Y yo le decía, ¿por qué? Porque estás cojo de las patas. Entonces yo le respondía, seguramente cuando tú naciste, a tu madre le dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque estás pendejo. De alguna manera cada quien tiene sus limitaciones y sus ventajas. Yo sabía que yo no podía jugar fútbol americano o sabía que no podía jugar tochito, pero ellos sabían que les ganaba en el ajedrez. Yo tenía una ventaja sobre de ellos, ellos tenían una ventaja sobre mí, pero de alguna manera comprendimos ellos y yo que las diferencias nos hacían iguales, porque lo normal era lo diferente. Era comprender que yo jugaba ajedrez, que yo escribía poesía cuando podía, porque no siempre se puede, y ellos jugaban fútbol cuando no estaban crudos o borrachos, es decir, no siempre se podía jugar fútbol. Yo iba a la escuela, escapaba de mi casa, me iba a la escuela, me iba al billar porque de ahí sacaba dinero para seguir estudiando. Mi padre era obrero en Liconza, leche industrializada con Azupo. Mi madre, ama de casa,
y muchos hermanos. Yo llego y mis hermanos son mis hermanos, pero no son mis hermanos. Ellos llevan otra vida distinta a la mía. Después que salgo a la calle, mi madre me dice, pero es que tú estás enfermo. Y yo le digo, ¿enfermo de qué? Enfermo, no tengo ninguna enfermedad. Corro el mismo riesgo que cualquier persona. A mí me protegen mis amigos. Y mi madre decía, es que cómo abusan de este pobre enfermo, no ven que está enfermo de las patas, no ven que está enfermo de sus piernas. Y los otros le decían, ay señora, este hombre puede defenderse más de lo que usted piensa. Y nosotros, en vez de cuidarlo, convivimos con él. Entonces fui descubriendo que el problema no solamente eran las muletas, no solamente era el espacio, no solamente era lo que yo creía de lo que era yo, sino las creencias de lo que los otros creían que era yo y podía yo. Así salía a la calle, salía a las marchas, me echaba a las marchas, me reprimían los granaderos, me llevaban a mi casa, alguna vez me llevaron sin muletas, sin anteojos, golpeado, sangrante, y mi madre le dijo, ¿qué le hicieron? Y le dijeron los compañeros, ay señora, si su hijo es un grillo, ¿cómo no quiere que le partan su madre? Tuve el valor, porque se requiere valor, parece que no, de conquistar una mujer, aunque aún dudo o no lo sé si la conquisté. Se hizo mi novia. Ella tuvo más el valor de casarse conmigo. Y en el momento en que me caso, mi madre, que es terriblemente beligerante, y no digo como Rambo, es más beligerante que Rambo. Y su madre, que no era menos beligerante que el Karate Kid, le dice, bueno, pues agradezca que su hijo se casó con mi hija, que no es cualquier mujer. Mi madre le dice, sí, pero su hija no se casó con cualquiera, se casó con mi chueco. Pero finalmente mi madre, cuando ve a la que tuvo el valor de casarse conmigo, le dice muchas gracias. Mi padre, encantado, dijo, eureka, descubrí que no era bicicleto, que no le pedaleaba por la reversa, que no tomaba Coca-Cola hervida. De alguna manera uno va descubriendo que la vida se enfrenta de una sola manera. Uno, con dignidad. Y cuando no queda esta, con resistencia. Y cuando no queda esta, con resistencia. Porque cuando no se tiene otra fuerza hay que resistir. Y después de resistir, de alguna manera uno se levanta. Pero no hay mal que dure 100 años, ni discapacitado que los aguante. Esa vida cotidiana que nos enseña tantas y tantas cosas, que entrando en el metro, no falta quien patee una muleta, lo tire a uno, pasen todos por encima y le digan, ¿se lastimó, joven? No, de ninguna manera, soy Superman. Lo levanto, no, mejor déjeme tirado mientras me repongo de la pisada. Mientras tanto, la gente sigue indiferente a lo que le pasa a la persona con las limitaciones, sea ciego o sea, en mi caso, una secuela de poliomielitis. Mi madre ni siquiera ha aceptado que yo sea como soy. Ya no digo mi madre. El grueso de la gente me sigue viendo. O le dicen a mi hijo, no, pero tu papá está patuleco. Apodos he tenido, el patachín, el cumbia, el torero, el columpio, el punto y coma, el contador. El patachín porque tengo la pata de la chingada. El torero porque doy cada muletazo. El columpio porque me balanceo como si fuera un columpio. El contador porque doy un paso y a cada paso hago un balance. Etcétera, etcétera. Apodos no faltan, ¿sí? Realmente la creatividad para caracterizar a alguien que tiene una diferencia es impresionante. Situaciones donde uno va en la calle y de pronto me paro, me recargo en las muletas así y me echan una moneda.
Y le digo, oiga, si no estoy pidiendo limosna, pues ¿de qué se trata? Yo no estoy recargado en mis muletas. Creen que por el hecho de usar muletas uno es objeto de la caridad y la limosna, y se han olvidado de que lo único que permite sostener al hombre es la dignidad. Lo único que permite sostener al hombre es el principio de que nada se pierde, el principio de que lo único que le permite al hombre sostenerse es el valor, el principio de que lo único que mantiene al ser humano son los principios. La tradición clínica escinde el mundo en dos realidades, la realidad normal y la realidad anormal. Sin embargo, ¿qué es lo normal? Cuando yo vivía en el internado aprendí que lo normal éramos nosotros, que lo anormal eran ustedes. Cuando yo aprendí en el internado que quienes nos iban a visitar como si fuésemos changos de Chapultepec eran ustedes, y nosotros éramos los changos de Chapultepec, que hacíamos las gracias y que les permitíamos la gracia de reivindicarse moral y socialmente, uno va descubriendo que lo anormal, lo enfermo y lo insano es el producto de la saciación, de la satisfacción, del cubrimiento de sus pecados capitales, veniales o mortales, por no decir sacrilegio, porque también hay cada sacrílego que cuidado. Debo suponer también que posteriormente aprendí, gracias al estudio de mi profesión, que suceden cada cosas que uno se va dando cuenta que lo que parece ser lo normal es lo anormal y lo que parece ser lo anormal es lo patológico. En el caso de los que tenemos secuelas de polio, o somos sordos o somos ciegos, no tenemos el mundo destruido. Creemos que tenemos limitaciones para enfrentar un mundo que puede no estar destruido. Quizás tengamos destruida la esperanza de seguir luchando. Quizás algunos tengan destruida la dignidad. Quizás algunos tengan destruido el valor. O quizás otros ni siquiera lo hayan construido. Pero de lo único que estoy completamente cierto y seguro es, como decía Rudyard Kipling en uno de sus clásicos poemas, si cuando todo está perdido, si cuando todo lo has apostado y lo has perdido, si cuando no tienes nada en el universo, no te queda nada más que una voz interna que te dice, resistir, resistes, tuyo será el mundo y entonces serás hombre, hijo mío. Se acabó esto, ¿eh? Y olvídate del evangelio, que el buen trigo y la cizaña. Hay que pasar la vida en limpio. Bueno, ¿se me escuchó? Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Un aplauso para el video de virtual. Pues bueno, ahora lo va a comentar por 20 minutos. Ay, perdón. Ya tiene el micrófono. Bueno, Sí, bueno, pues, damos la palabra a Óscar Menéndez, por favor. Óscar. Sí, ¿me oyen? Sí, Sí, ¿Me escuchan? sí, muy bien. Sí, sí se escucha. ¿Me escuchan? Perfecto. Y bueno, Sí, se escucha. voy. Bueno, esta película, video, se la debemos a un gran compañero cineasta, que es José Peguero. Realmente yo estoy muy extrañado de este homenaje que están haciendo. Yo creo que ya te lo hicimos antes. Esta película, para que sepan ustedes, compitió contra 200 películas más, 200 más o menos. Fue el concurso de Videomet. Videomet es una organización que agrupa a la medicina en general
y está representada por los mejores médicos de los hospitales del mundo. O sea, esta organización que está en Europa tiene su sede en México también. Entonces, aquí fue el concurso de Videomet en Morelia. Y resulta que los jurados, pues eran jurados muy calificados de más de 20 países. Entonces, ¿por qué gana el primer lugar de este festival, Videomet? Se habían presentado películas verdaderamente de sistemas médicos avanzadísimos, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, películas que representaban pues los avances médicos tecnológicos sobre la medicina. Y la sorpresa es que gana un enfermo de poliomielitis. ¿Qué es lo que pasó con estos jurados que se convencieron que la verdadera medicina está en la mente de los enfermos? Y esto es lo que viene a representar este gran video que vimos ahorita, y califican, le dan más valor que a toda la medicina tecnológica al pensamiento del que está afectado por un mal. Bueno, esto habla diciendo, bueno, y estas personas aquí en Morelos que les proponen un candidato para festejar su carrera profesional, que ha sido verdaderamente ejemplar, ¿no? Nos ha dado mucho él aquí en Morelos, en la universidad. Y entonces se oponen a un modesto homenaje que le queremos hacer. Bueno, yo te digo, el homenaje ya fue hecho, y fue hecho en una categoría mundial, para acabar pronto, ¿no? Ahora, bueno, ¿cómo conocemos a Enrique, no? Pues yo lo conozco por el cine, ¿no? Por la película lo conozco, pero también tengo una relación muy directa con él, porque se encarga pues de difundir la cultura, y entre ellos pues el tratamiento cinematográfico también, que hemos hecho varios programas, lo que es el cine en América Latina, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cuando hace algunos años, será que 10 años o 15 años, subía a la UAM a pie, cargando una mochila de pañalera, y cargando a Enrique el Chico, el hijo de Enrique. Una larga cuesta, cargando y con muletas. Entonces pasaba Mercedes, mi esposa, que trabaja en el CRIM, y le decía: maestro, por favor, permítame ayudarle para este tramo que le falta terminar varias veces, ¿no? Eso es un hombre completo. El hijo, el equipo para llevar a la guardería de la UAM. Bueno, estos detalles son de humanísticos totalmente, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita pues un ser humano extraordinario, de los que hay muy pocos en este país, y bueno, lo celebramos no solamente yo, lo celebramos mucha gente. Yo también soy un agente de cine, ¿no? Y gané también el primer concurso de Videomet, 10 años antes que ganara La vida pasada del limpio. Lo que gané también fue una película muy modesta, las enfermeras y los médicos indígenas, en una película que se llama Sáname con tu poder. Y ahorita como que comparo las dos películas, ahí la llevan, porque nuestros indígenas tienen una medicina tradicional en que no se cobra dinero por tenerla. Y gracias a eso, los indígenas viven todavía aquí en México a la medicina tradicional, porque no pueden pagar hospitales ni nada. Entonces los médicos indígenas les dan el servicio de salud
que este es muy importante. Pero esto se compara también un poco con la vida pasada en limpio. Nos están hablando de una realidad social, de una realidad que existe. Aquí no hay mentiras. Aquí está la voz clara y precisa de Enrique. Por eso termino mi comentario. Salud, Enrique. Muchísimas gracias. Tú sí tomas el escaño, ¿no? Pues muchísimas gracias tanto por el documental que años después pues ya lo seguimos disfrutando y seguimos conociendo a Enrique y también parte de su trabajo. Y ahí, bueno, pues entonces continuamos. Continuamos con Eliseo Guajardo Ramos, que nos va a platicar sobre los aportes en el tema de educación especial y de inclusión en la Universidad del Estado de Morelos y su repercusión en el Estado de Morelos. Sí. ¿Está por ahí? El doctor Eliseo, ¿sí está por ahí? Estoy aquí. Ah. Es que el micrófono lo tenía apagado. Ah, bueno. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues este 1 de octubre estamos homenajeando a Enrique Álvarez Alcántara y voy a comentar lo siguiente. Era el 15 de junio de 1998. Se inauguraba en Cuba el segundo Encuentro Mundial de Educación Especial, séptima Conferencia Científica Latinoamericana de Educación Especial y el primer Simposio Internacional de Educación Inicial y Preescolar, Infancia y Educación. La inauguración era en el Palacio de las Convenciones en La Habana. Destacaba al frente del auditorio un rótulo, Educación Especial, y lo presidía el comandante en jefe Fidel Castro. Asociar educación especial a Fidel Castro era verdaderamente extraordinario. Era sui generis, nos parecía. Tan fue así que este hecho que el propio líder cubano, al tomar la palabra, dijo que iba a hablar breve porque no sabía del tema. Y solo habló durante 3 horas sobre educación especial en su discurso. Estábamos en ese presidium de 3 hileras con todas las autoridades civiles y militares de la República de Cuba, Enrique Álvarez y yo. Él representándome a mí como director general de Educación Especial y yo representando al secretario de Educación de la SEP, en ese entonces el licenciado Miguel Limón Rojas. De no creerse, están en el mismo presidium con el comandante Castro. Al terminar la inauguración, nos levantamos y la cercanía con el líder de la Revolución Cubana era de 4 o 5 pasos. Se antojaba aproximarse para estrechar su diestra. Se nos ocurrió lo mismo sin hablarlo, a Enrique y a mí, que nos sentaron separados por la jerarquía que representábamos. Nos dirigimos hacia el objetivo histórico según nosotros, pero los guardias presidenciales me detuvieron a mí y a Enrique lo dejaron pasar con sus legendarias muletas de tubo galvanizado. Y él le estrechó su mano y sostuvo un pequeño diálogo. Le habló de un científico argentino, amigo de los mexicanos, con sus incontables visitas, incluso a la UAM, el doctor Juan Enrique Azcuaga, que por cierto era uno de los invitados especiales del evento. Yo les podría comprobar este acontecimiento, por si no me lo creen, con unas fotografías que tomaron desde el auditorio un colega nuestro que nos acompañó también al Congreso, Daniel Reyes, de Educación Especial de México. Esas fotografías las tuvimos por unos días, hasta que misteriosamente desaparecieron de mi escritorio en la Dirección General de Educación Especial, una vez que me las prestara el propio Enrique. Fue una pérdida irreparable. Esa visita sirvió para saludar a Rafael Bell, que era el director de Educación Especial de la isla y organizador del evento mundial. También a Cairo, de la Facultad de Psicología, ambos estudiosos de la psicología
en la antigua URSS y divulgadores de Vygotsky en América Latina. Nada menos, Rafael Bell había traducido el tomo 5 de las obras escogidas de Vygotsky, el del Tratado de la Defectología, que conocimos en español antes por la editorial cubana que por las españolas. Bien, Enrique se incorporó a la Dirección General de Educación Especial que yo encabezaba a partir de noviembre de 1992 y hasta 1999. A los pocos días de mi nombramiento me visitó para invitarme a un evento internacional que organizaba la UAM y del cual Enrique era uno de los organizadores. Ya habían organizado uno sobre Balón, me parece, otro sobre Piaget, todos con asistencia de invitados de primera línea, aunque venían discípulos directos de Francia o de Ginebra, etcétera, de acuerdo a cada una de las investiduras que ellos tenían. Y estaba con Vygotsky, me hizo recordar cuando fue que Enrique había renunciado 2 plazas en propiedad a la doctora Margarita Gómez Palacio por un diferendo metodológico acerca del enfoque de los servicios para niños y jóvenes con discapacidad motriz. Y finaliza diciéndome cuando me visita: contigo sí trabajaría. A lo que respondí de inmediato: ah, sí, pues vente mañana, serás el jefe de investigación de la Dirección General de Educación Especial. Le tomé la palabra y tenía vacante ese puesto. Luego fue director técnico, el puesto número 2, supliendo a nuestro amigo común Alejandro Rodríguez Lucio, que había fallecido de SIDA. Con Enrique y otros colegas de Monterrey que me acompañaban en el equipo de educación especial de la SEP, nos tocó redactar el artículo 41 de la Ley General de Educación de 1993, en donde se consagraba por primera vez en México la integración educativa como un derecho, como una opción que pudieran elegir libremente sin estrategias de exclusión que la mayoría de las veces jugaban los diagnósticos de habilidades y competencias cognitivas. También nos tocó organizar desde el equipo de la Dirección de Educación Especial la Conferencia Nacional sobre Necesidades Educativas Especiales, Equidad con Calidad, entre la SEP y el CENTE en Huatulco, durante 3 días consecutivos de abril de 1997. Esa conferencia buscaba consensuar la reorientación de los servicios de educación especial, del modelo médico al modelo social educativo. Fue cuando creamos los servicios de USAER y centros de atención múltiple, los CAM, que hasta hoy operan en el país. Yo había escuchado de las andanzas de Enrique desde hacía tiempo, junto con la profesora Rosa González, en el área de impedimentos del aparato locomotor, así se denominaban. Era una denominación de la tradicional parálisis cerebral infantil. Ellos cambiaron la nomenclatura que hasta hoy se usa, trastornos neuromotores. Para entonces habían fundado una asociación civil denominada ellos, Asociación de Parálisis Cerebral Infantil AC, que ahora después es la conocida APAC, pero fueron despojados de ella por algunos legalismos de intereses particulares. Luego, con los años, la biblioteca de Rosa fue donada a la UAM con libros incunables sobre neuropsicología, adquiridos directamente detrás de la cortina de hierro, cuna de esta transdisciplina, cuando nadie hablaba de ella en nuestro continente. Aquí Enrique tuvo que ver con esta generosa donación, así como otra que junto con Manuel Aguilar se hiciera la UAM de la biblioteca Alberto Lemerani, discípulo y divulgador de Henri Balón. Fue en 1985 que tuvimos un primer acercamiento profesional en el evento anual de educación especial que organiza Morelia cada año hasta nuestros días. Ahí presenté una conferencia asistiendo desde el Plan Nuevo León, los trastornos neuropsicológicos de los procesos cognitivos de la lengua escrita y las matemáticas. El título
llevaba dos palabras mágicas que atrajeron inevitablemente la atención de nuestro homenajeado: trastorno y neuropsicológico. Se trataba de un esfuerzo por conjuntar la psicogénesis de Emilia Ferreiro y la de Piaget con la de Luria, discípulo de Vygotsky. Nos reunimos a cenar ese día con Enrique, Víctor Patiño y yo, y fue creciendo una amistad que cuando llegué a la UPN Ajusco como director de investigación, amablemente fui invitado por Enrique y René Santoveña al evento internacional de balón. Esto, sin que venga al caso, me permitió ser invitado años después a ocupar la Secretaría Académica de la UAM. Y llegando ahí, a la UAM, fui testigo de la creación del programa de funcionalización cognitiva para las personas con autismo, que lleva ya casi 20 años y que ha permitido que ahora niños que fueron autistas atendidos desde los 4 años, ahora estén estudiando en la UAM una licenciatura. Correteaban por los pasillos del original edificio principal estos niños que se atendían en el programa que Enrique había fundado. Pues ya en 2013, debo decirlo así, la UAM le debe a Enrique haber fundado el programa de inclusión educativa y atención a la diversidad, porque ahora las personas con discapacidad reivindican con cada vez más fuerza el lema "nada de nosotros sin nosotros". Fue hasta entonces que vi a Enrique militando en el 2013, fue hasta entonces que lo vi militando en el movimiento de la discapacidad. Nunca lo vi desde la discapacidad. Me refiero a la discapacidad con mayúscula, como sujeto político de la discapacidad. Me pasó lo mismo con Gilberto Rincón Gallardo, que lo veíamos como miembro del Partido Comunista, como miembro del PSUM, del PMS y del Partido Socialdemócrata. Pero hasta que enarboló la causa que lo llevó a proponer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la ONU en 2006, fue que lo vimos militar en esta causa social de amplia relevancia. Ayer, en un conversatorio sobre discapacidad y educación superior organizado por la UNAM y la UAM, los participantes con discapacidad reclamaban la reivindicación "nada de nosotros sin nosotros". Y me dije, si me reclaman, les digo que el concepto social de discapacidad que manejamos en la UAM lo elaboró Len Barton, un investigador con discapacidad de la Universidad de Schoenfeld, y que la convención, que es nuestra base jurídica, la promovió Rincón Gallardo, que también es una persona con discapacidad, y que el fundador del programa de inclusión de la UAM fue una persona con discapacidad. Con esto pasamos en la UAM la crítica radical de la descalificatoria del movimiento DISCA, que ahora sí se llama. Enrique, este homenaje es un paréntesis, porque todavía esperamos de ti otros grandes logros. Me siento muy honrado de estar en este homenaje que te estamos haciendo entre todos los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo Guajardo. Pues muy emotivo la recapitulación de las anécdotas y de toda la historia. Aparte, creo que Enrique y Eliseo Guajardo juntos, pues no, es infinito, ¿no? También con el psicólogo Enrique. René, pues creo que son como una bomba, ¿no? Yo que lo poco que los puedo conocer o que he escuchado de ustedes, pues son muy importantes, como en todo este camino. Pues muchas gracias. Tenemos algunos minutos ganados, no sé si alguien quisiera, hasta ahorita en lo que vamos, si alguien quisiera decir algunas palabras, unos 3 minutos. ¿Alguien quisiera tomar la palabra antes de continuar? ¿O nos esperamos al final? ¿El micrófono? ¿Puedo intervenir? Sí, claro, unos 3 minutos, 4 minutos y por favor. No será tanto porque Gracias. Son varios compañeros los que veo participando y que seguramente también querrán decir algo. Yo solamente quiero saludar a Enrique y recordar junto con él que tuve el gusto de conocerlo colaborando con el maestro Eliseo Guajardo, nuestro amigo, en educación superior en Guerrero a partir del año 2007.
desde el primer momento en que te conocí, Enrique, he visto dos cosas en tu personalidad que se transmiten inevitablemente: dignidad y coraje, y que nos dejas una enseñanza con tu trayectoria, la de que hiciste de tus limitaciones una plataforma para combatir en la vida. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra y decirle algo de una vez a Enrique, o también podemos esperar al final? Tenemos algunos minutos de ventaja, entonces, si alguien quiere tomar la palabra, si no, continuamos. Pues nada más un saludo de mi parte para el querido Enrique. Ahí estamos, hasta luego. Sabe que aquí soy operadora auxiliar de Oscar, pero también amiga de Enrique, con mucho respeto. Gracias. Y quien nos daba los aventones con Juan Enrique, desde el Morelos, que está a la entrada, hasta prácticamente el crimen, porque la escuela de psicología estaba en la parte más alta del Cerro de la UAM. Entonces, me daba los aventones la doctora. Gracias, doctor. Quisiera comentar algo, darles las buenas tardes a todos, enviarle un saludo a Enrique. Estuve varios años en la radio de la UAM, gracias al apoyo de René, y creo que lo quiero analizar desde el punto de vista de la comunicación, porque lo tuve muchas veces de invitado en un programa y después me dio mucho gusto saber que ya tenía su espacio propio en el radio. Y cuando escuchaba yo su programa, reflexionaba acerca de la importancia de la comunicación masiva acerca de estos temas. Yo termino por decir que no veo la discapacidad por ningún lado. En el caso de Enrique, que tenemos que revalorar estos conceptos, quizás una limitación física pudiera ser, pero la discapacidad no la veo por ningún lado. Y también quisiera yo que, a manera de homenaje, que pudiéramos hacer algo, presionar un poco quizá a la administración actual de la UAM para que regresara ese espacio radiofónico que Enrique tenía, y que la verdad era la voz de mucha gente que no la tiene en los medios masivos de comunicación. De manera tal que, Enrique, te mando un abrazo, te admiro mucho. La verdad es que es extraordinario escucharte, escuchar tu prosa con poesía, por así decirlo, tu conocimiento, y sí me gustaría muchísimo que se recuperara ese espacio en la radio de la universidad, porque creo que hace muchísima falta. Un abrazo, Enrique, y un saludo para todos, para el maestro Eliseo, claro, también desde luego un abrazo y mucho gusto de estarlos viendo, a René, y gracias por la invitación. Un abrazo, mi querido Enrique. Muchas gracias. Pues no está en la UAM, pero lo tenemos en la Comuna de la Palabra, ahí todavía lo podemos seguir. Y ahí pues bueno, vamos a continuar. Ahora le damos la palabra a Víctor Manuel Patiño, que nos va a platicar sobre los aportes de Enrique a la neuropsicología en el estado de Morelos. Pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver a tantos amigos al mismo tiempo aquí en mi pantalla, y quiero agradecer también a los organizadores de este homenaje el haberme invitado para platicar sobre un aspecto de la trayectoria de Enrique que tiene que ver con sus aportes a la neuropsicología. Yo tengo la fortuna de tener una amistad con Enrique desde hace más de 40 años. Enrique y yo nos conocimos en la Facultad de Psicología de la UNAM cuando entramos a estudiar la carrera de psicología. Esto fue en el año 1979. En aquellos años, México vivía
una situación bastante convulsa en muchos aspectos. El 68 estaba aún fresco. El 71, por supuesto, también. Los años 70 fueron años de dictaduras militares, golpes militares en América Latina, razón por la cual llegaron a México un número muy grande de académicos, muchos a la UNAM, otros a otras instituciones. Estudiantes también que venían de otros países, y nosotros ahí nos encontramos. Enrique traía ya antecedente desde pues años previos de haber estado vinculado con distintas expresiones de la lucha democrática. Y ahí coincidimos en la Facultad de Psicología. Desde luego, nosotros hicimos juntos con un grupo de compañeros que entonces nos reunimos, emprendimos un proyecto de transformación de muchas cosas. No voy a hablar de los aspectos políticos, pero sí también de los aspectos académicos. En aquel entonces, cuando nosotros entramos a la Facultad de Psicología, existía una especie de, no sé, una identidad, dos bandos en la psicología. O eras partidario del psicoanálisis o eras partidario del conductismo. Por ahí se empezaba a oír en aquellos años de otra vía en la psicología, otra corriente, otra escuela a la que le llamaban cognoscitivismo, sin explicar mucho qué era eso. En aquel entonces, nosotros analizamos y nos dimos cuenta que la psicología, nosotros hicimos una crítica a la psicología en tres aspectos. Enrique se acordará muy bien. A la psicología como disciplina científica, a la psicología como práctica profesional y a la psicología como teoría y práctica de la enseñanza. Y nosotros emprendimos, digo nosotros, el grupo del que formábamos parte, emprendimos un trabajo muy fuerte, tratando de cuestionar y transformar esa forma de trabajar, de entender y de transmitir la psicología en nuestra escuela y en nuestro país. Recuerdo que en aquel entonces, inclusive, bueno, nosotros estudiábamos por nuestra cuenta materiales, autores, que no veíamos en las clases. En aquel entonces la neuropsicología en México apenas empezaba a escucharse como algo por ahí pues muy poco conocido. Por ahí de 1980 empezaron a llegar a la Facultad de Psicología de la UNAM algunos neuropsicólogos latinoamericanos que después se convirtieron o ya eran personajes muy famosos como Alfredo Ardila, como el propio Juan Enrique Azcuaga, que había venido también acá a Morelos, en fin. Pero la neuropsicología no se conocía. En aquel entonces decir neuropsicología significaba enseguida explicar qué era eso. Como tampoco se conocían otras cosas en psicología que a nosotros nos parecían que eran muy importantes dar a conocer. Por ejemplo, la psicología genética. Autores como Henri Vallon, que en la vida lo revisamos en ninguna de las materias de la carrera. Nosotros lo estudiábamos como estudiantes
de manera independiente, al margen del currículum por el cual nosotros estábamos transitando. Y ahí fue que nos encontramos con algunos libros. Ahí conocimos a Aníbal Ponce, ahí conocimos a Alberto Merani, ahí conocimos a Luria. Recuerdo que Enrique, que siempre fue un compañero muy ávido de conocer, de buscar libros, de leer cosas nuevas, etcétera, nos traía de repente libros que se encontraba a veces en librerías de libros usados, de segunda mano, libros que ya en aquella época eran muy difíciles de conseguir. Y nosotros fuimos leyendo y nosotros fuimos analizando y fuimos discutiendo a estos autores, y me voy a detener aquí en el caso de Luria porque me pidieron que hablara de las contribuciones de Enrique a la neuropsicología. Enrique llega a la neuropsicología, yo diría, por la puerta grande, porque llega estudiando a Luria. Con la base que ya tenía y que compartíamos, porque lo habíamos discutido también colectivamente, de la psicología de la escuela histórico-cultural. Y de otras vertientes de la psicología que se habían desarrollado en la antigua Unión Soviética, que tampoco se revisaban, tampoco se discutían, tampoco se conocían en la Facultad de Psicología. Y entonces, pues este grupo del que formábamos parte, y que no éramos los únicos, hay que decirlo, había otros compañeros también ahí en la facultad que trabajaban en otros grupos. Me acuerdo, por ejemplo, del Círculo Pavloviano, donde estaba Luis Quintanar, donde estaba Fel Cruz, donde estaban otros compañeros que también se habían dado a la tarea de incursionar en contenidos que no solamente no se veían en la escuela, sino que eran considerados hasta subversivos. Y ahí fue que empezamos a analizar y a discutir la neuropsicología, y Enrique siempre trabajando con nosotros, trayéndonos materiales nuevos, etc. En este proceso, Enrique fue un personaje muy importante porque siempre estaba delante de nosotros. Nos traía material nuevo, lo analizábamos y demás. Y posteriormente, cuando terminamos la carrera, formamos un grupo, algunos de sus compañeros, que se llamó Centro de Investigación Psicológica y Apoyo Social. Y era un grupo donde estábamos estudiantes que todavía estaban en la Facultad de Psicología y algunos que ya habíamos egresado, y empezamos a trabajar en proyectos para, además de vincularnos con sectores sociales marginados, empobrecidos, etcétera, empezáramos nosotros a impulsar un proyecto para desarrollar una nueva concepción en la psicología. Y parte de este trabajo era el dar a conocer, sembrar y desarrollar la neuropsicología. Estábamos en esto cuando nos agarra el sismo del año 1985. Y pues como muchos compañeros de la universidad, pues nos aglutinamos nuevamente en nuestra antigua facultad de la que ya habíamos salido, y pues, a trabajar en el apoyo a la población que estuvo afectada por el terremoto. Ahí comenzamos desde primera etapa en la que había que dar los apoyos inmediatos, etcétera. Empezamos a trabajar como psicólogos
en los campamentos de los damnificados. Y ahí empezamos a trabajar de la práctica aplicando lo que habíamos estudiado por nuestra cuenta de la neuropsicología. Yo diría que la neuropsicología para Enrique, pues es algo que se fue aprendiendo, que se fue descubriendo, que se fue discutiendo y que se fue aplicando desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Estamos hablando aquí de hace más de 30 años. No solamente Enrique trabajó, estudió y difundió la neuropsicología, sino también otras partes de la psicología. Yo diría, Enrique no es un neuropsicólogo. Enrique es un psicólogo con una concepción general que reconoce que la neuropsicología es una parte de la psicología, es un método de la psicología, ¿sí? Y que no trabaja exclusivamente en una parte de la psicología. Enrique, yo creo que dentro de la psicología, Enrique ha sido divulgador y promotor y desarrollador, no solo de la neuropsicología, sino de otra parte que es la psicología genética que mencionaba yo hace un momento y que creo que por ahí de la que se va a hablar y de la que no me voy a detener porque creo que se va a hablar de esto en unos momentos. ¿Y en dónde encuentra la confluencia de estas dos cosas? La práctica de Enrique como psicólogo, pues en el estudio y en el trabajo de la discapacidad, de personas con discapacidad y con trastornos en el desarrollo. Y entonces tenemos ahí al Enrique que también trabaja en el ámbito de la educación especial, desde aquellos años que ya mencionaba Eliseo hasta la actualidad, y que después empezó a trabajar también con las personas con autismo, con trastornos profundos del desarrollo, y de manera natural esto desemboca en el trabajo relacionado con la inclusión educativa. ¿Sí? Entonces, la neuropsicología, y esto no es fortuito. ¿Por qué la neuropsicología? ¿Por qué la psicología genética? Porque eran ámbitos de la psicología que a nosotros nos interesaba desarrollar, que a nosotros nos interesaba promover, porque a nosotros se nos metió en la cabeza la locura de trabajar por transformar la psicología se nos estaba enseñando y que creíamos que ni siquiera era acorde con las condiciones en las que vivía nuestro país. Era tan absurdo que nosotros estudiábamos en libros gringos traducidos al español, en donde hasta los ejemplos eran absurdamente ajenos a nuestra realidad. ¿Sí? Ahí habría que mencionar el momento en el que Enrique llega a la UAM, año de 1987, primeros meses del año de 1987, Enrique se incorpora a la entonces Escuela de Psicología de la UAM, gracias a que, bueno, en nuestra etapa como estudiantes, pues habíamos tenido ya contacto con la UAM, con quienes entonces estaban también como estudiantes y habíamos coincidido en algunas cosas con René, ¿sí? Y bueno, recibe Enrique la invitación para venir a la UAM. Llega Enrique, se incorpora como docente y por supuesto que las ideas, las cosas que habíamos venido trabajando y que habíamos venido desarrollando, pues viene y las expone y trabaja con los alumnos, etcétera, y entonces empieza a sembrar una semilla en lo que se refiere a la neuropsicología. Me voy a acotar nuevamente a la neuropsicología.
Posteriormente, bueno, 6 meses después, yo llego también a dar clases a la entonces Escuela de Psicología, y desde entonces hasta la fecha estuvimos trabajando en este campo. A partir del trabajo que se hizo para promover el desarrollo de este campo del conocimiento en la Facultad de Psicología, en la hoy Facultad de Psicología, bueno, la Escuela de Psicología se convierte en facultad en el año 88, 89, René me dirá. Pues empezamos a hacer una de las poquísimas, de las primeras escuelas y facultades de psicología en donde, si bien no había en el currículum una materia o etcétera que se llamara neuropsicología, se empieza a enseñar neuropsicología, sobre todo al instaurar un programa de prácticas profesionales para los estudiantes, en donde, bueno, ya me tocó a mí desarrollar esa parte, ya específicamente, y empezamos a incluir en la formación del psicólogo, pues la neuropsicología, ¿sí? Posteriormente fuimos de las primeras universidades en el país que tuvo una maestría en neuropsicología, ¿sí? Y han salido de las aulas de la Facultad de Psicología, pues una buena cantidad de compañeros que se han formado, primero en la UAM, después en otros lugares, como neuropsicólogos. Esa semilla la plantó Enrique, ¿sí? Entonces, Enrique finalmente es el resultado de una serie de condiciones históricas que le toca vivir, dentro de las cuales evidentemente, bueno, tenemos nosotros que destacar la capacidad de Enrique, la capacidad intelectual, la capacidad de estudio, la capacidad de análisis, que le permite asimilar el conocimiento y crear alternativas para seguirlo difundiendo y desarrollando, pero también Enrique es resultado del trabajo con un colectivo, ¿sí? A mí me parece que es fundamental el hecho de que Enrique haya estado también formando parte de un colectivo con el cual se planteó, si queremos, no, a lo mejor no de una manera totalmente explícita, pero sí se planteó el proyecto de desarrollar algunos ámbitos de la psicología que no se estaban desarrollando en México. Y, bueno, pues Morelos, la UAM, la Facultad de Psicología de la UAM, fue uno de los lugares en donde este proyecto se pudo ir desarrollando. Y en este proyecto, obviamente, pues Enrique jugó un papel fundamental. De manera tal que a mí, que me ha tocado estar caminando junto a él todos estos años, pues me honra mucho el poder compartir con ustedes esta experiencia y unirme, obviamente, al reconocimiento del compañero, ¿sí? Que lo sé de cierto porque lo vi durante todos estos 40 años, pues lo tiene más que merecido. Es lo que yo podría decir de Enrique como un personaje que contribuye a la neuropsicología, contribuye al desarrollo de la neuropsicología en México, a crear las condiciones para formar neuropsicólogos y que ha sido uno de los sellos distintivos de nuestra facultad. Gracias, Víctor Manuel Patiño. Pues nos ha dado datos muy interesantes que, además de Enrique, en particular y en colectivo, pues hubo transformaciones, ¿no?, en la historia de la Facultad de Psicología aquí en Morelos. Muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar y ahora nos va a compartir el psicólogo René Santoveña los aportes de Enrique a la psicología en el estado de Morelos.
Gracias. Sí, sí, ya, muy bien. Muchas gracias, Carolina. Hola a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto ver a tantas caras conocidas y que el motivo que nos congrega pues es justamente el trayecto, el periplo de José Enrique Álvarez Alcántara en el ámbito de la psicología, en particular en Morelos, y me han pedido que yo haga referencia justamente a los aportes que en el estado de Morelos ha hecho Enrique a la psicología. Para poder introducir mi comentario, creo pertinente hacer referencia a un hecho que nos permitió encontrarnos a Enrique y a mí, siendo estudiantes, como ya refirió Víctor Patiño, y que fue la Federación Nacional de Estudiantes de Psicología. Yo estudiaba psicología en la Universidad de Morelos, y Víctor, Enrique y otros, Carlos, ¿no? Enrique Bravo, Roberto, Carlos González, y muchos más camaradas eran los que participaban por parte de la UNAM en torno a una federación alicaída que organizaba eventos quizá para conocer amigos y amigas, convivencias, borracheras, probables aventuras amorosas, etcétera, pero que a la hora de la hora, a ciencia cierta, poco se hablaba de la psicología. Y en el año de 1980 se lleva a cabo el 5º Congreso de la Federación Nacional de Estudiantes de Psicología en la UNAM, que por cierto estaba tomada, había un movimiento estudiantil en aquel entonces, de manera tal que para poder sesionar se hicieron una cantidad de cosas extraordinarias y de ajustes organizativos para que esto pudiera llevarse a cabo. Y ahí fue donde se inició una relación afectuosa, una relación de amistad de parte de algunos compañeros de nuestra universidad y los de la UNAM y de otras universidades, por supuesto, universidades como de Sinaloa, Querétaro, Nuevo León, Guerrero, la Universidad de Guadalajara. En un evento, el quinto y también el 6º, que fue particularmente muy intenso, tuvimos ocasión de poder participar, debatir y discutir sobre lo que debía ser el lema y hacer honor al lema de esa federación, que era por una psicología crítica, científica y popular. Probablemente estos sean los 3 carriles sobre los cuales ha desplegado su trayecto Enrique: la vertiente crítica, la vertiente científica y la vertiente popular, es decir, el servicio, hacia dónde está dirigido el servicio de la psicología, que constituyen la constelación en donde se mueve la actividad, los énfasis, las preocupaciones de Enrique en torno a la psicología. Enrique llega en 1986, creo yo, Víctor, me parece que fue en 86, en una doble transición para nuestra escuela de psicología, porque por un lado estaba ya muy avanzado un proceso para, después de 12 años, hacer una modificación sustancial al plan de estudios de la Escuela de Psicología, y que después de mucho esfuerzo y de un proceso democrático muy bien construido, consigue aprobarse, a mi juicio, uno de los planes de estudio más bien elaborados que yo conozca en el país, y que me atrevería a decir en muchos lugares del continente. Esa es una de las transiciones en torno a las que se incorpora Enrique, y la otra fue precisamente el hecho de que justamente en el año del 86, primero fue la maestría en planeación y desarrollo, que hace que la escuela se convierta en facultad. Es un programa que se hizo en colaboración con el CEDEFT, el Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica,
que lideraba el ingeniero Miguel Albarrán. Por ahí verlo a Bernardino en la pantalla, pues ahí estaba Bernardino, estaba Toño Arana, estaban otros compañeros, compañeras. Y poco tiempo después, así como se aprueba la maestría en Planeación y Desarrollo, lo cual le da el estatus de facultad a la otrora escuela, poco tiempo después se aprueba también una maestría del área clínica, que era un nombre larguísimo, Psicología Clínica, Salud Mental Pública y Salud Mental Ocupacional, en un esfuerzo liderado por el doctor Miguel Matras, un destacado psicoanalista que trabajaba en la facultad y que junto con Alejandro Chao, diría yo, en aquellos entonces eran los grandes gurús de la escuela, ambos muy destacados, pero sí, ciertamente del lado del área del psicoanálisis, pero sin duda alguna personas muy respetadas, y que, bueno, pues para algunos de nosotros, Alejandro Chao, por ejemplo, es un personaje maravilloso que ha marcado de manera definitiva la vida de muchas personas, de muchos seres humanos, los que estudiamos y tuvimos la suerte de ser sus estudiantes, sus alumnos. Creo que lo podemos testimoniar sin temor alguno. Entonces, cuando Enrique llega en el año del 86, siendo director de la facultad, Fernando Iturbe, llega a dar una materia del viejo plan de estudios que se llamaba Evaluación Psicológica. Y me parece que aquí, por ejemplo, aquí estaríamos encontrando, a mi juicio, el primer aporte de Enrique Álvarez a la psicología en el estado de Morelos. Es decir, impartir la asignatura de evaluación psicológica hace referencia a un asunto especialmente significativo, que es todo lo concerniente al ámbito del diagnóstico diferencial. Pero contrastaba mucho lo que hacía Enrique en el aula, porque se distanciaba de lo que era la psicometría simple, que típicamente se enseñaba en cualquier escuela y facultad de psicología, y donde los estudiantes pues aprendían, bien que mal, algunas pruebas psicológicas, su repertorio, porque además serían una de sus herramientas de trabajo. Y lo que hace Enrique, me parece, al hacerse cargo de esta materia, es que para poder llevar a cabo este diagnóstico diferencial, no es que se rehúse el empleo de las pruebas por sí mismas, sino que para poder emplearlas se haga una crítica con sustento. En este caso empieza a haber otros aportes. En este caso sería el aporte de Enrique sería de un sólido conocimiento de la psicología, pero particularmente también de la neuropsicología. Y desde una postura crítica, había que hacer toda una serie de consideraciones respecto a las distintas herramientas y distintas técnicas para poder hacer una valoración psicológica integral. Y esto, por supuesto, que implicaba todo el ámbito de la psicopatología, de las distintas, en otra vertiente del ámbito de las discapacidades y de la inclusión y la integración. Entonces, este es el modo como Enrique llega a la escuela y en tránsito a convertirse en facultad de psicología. Ahora, desde el primer segmento en el que hemos estado asistiendo y presenciando, La vida pasada en limpio nos da ahí testimonios muy fidedignos y muy contundentes, me parece cruciales, de las razones por las cuales el periplo de Enrique es del modo como se expresa ahí y del modo como Enrique actualmente es. Es decir, si pudiese acuñarse con una fórmula muy pequeña, que es cuál ha sido el trayecto y el viaje de Enrique, es el de sobreponerse, saber sobreponerse. Este escenario que parecería ser una película también de Herzog, ¿no? De todos esos personajes de fenómenos,
y que, bueno, pues dentro del elenco de estos fenómenos estaría ahí ni más ni menos que nuestro amigo Enrique Álvarez. Hace que efectivamente experimente en carne viva lo que es el vivir el mundo a su juicio de la normalidad y distinguirlo con respecto a lo que los otros que se autodenominan normales califican a estos de anormales. Ahí me parece que las posturas y los posicionamientos de Enrique en el trayecto de su vida tienen mucho que ver justamente con esta experiencia temprana, y que hace que, bueno, pues Enrique, quienes tenemos el privilegio de conocerlo, reconozcamos que es un lector voraz, ¿verdad? Cuya subsidiaria secuela es el de la escritura. Es un hombre con una memoria privilegiada, que puede incluso citar casi el número de página, de qué edición, de qué traducción es tal sentencia de Vygotsky o de Luria o de X, ¿no? De Piaget. Y que Enrique hace que consigue tener las mejores de sus presentaciones en la gran tribuna. Es decir, Enrique es, sobre todas las cosas, conferencista. Conferencista es donde, en los congresos, en los grandes encuentros académicos, es donde Enrique tiene que posicionarse y lo hace muy bien. Es un gran polemista y son de los rasgos que me parece caracterizan el rostro, la fisonomía de Enrique Álvarez, y que le permiten, a partir de su lectura y comprensión del mundo, efectivamente hacer todo lo posible por construir una psicología crítica y una psicología científica. El resultado debe ser puesto al servicio de los que menos tienen, los desvalidos, los excluidos, los no tomados en consideración, los pobres, y que da testimonio a todo este periplo que la vida de Enrique le ha permitido llevar a cabo, y que tiene un abanico amplísimo de todas las vertientes sobre las cuales ha desplegado su actividad. Eliseo y Víctor ya han tocado varias de ellas, particularmente la del autismo. Me parece que Enrique es un profundo conocedor del autismo. Además, bueno, lector profundo de gente como, digamos, Ángel Rivière, con quien Enrique tuvo una muy sólida relación. Enrique estuvo también participando en la organización de otro evento en el 92, en donde vino Ángel Rivière precisamente a un congreso organizado por nosotros, por la facultad. Y en términos de sus concreciones, habría que señalar que efectivamente en el ámbito de lo que Víctor ha expuesto, también se testimonia en el hecho de que Enrique forma parte de un equipo interfacultades que hace posible que se apruebe en el Consejo Universitario la creación de un centro de investigaciones en neurociencias. Esto fue al final del periodo del rector Fausto Gutiérrez Aragón, en el año de 1988. Poco antes del mes de julio se aprueba este centro y dentro del mismo una maestría en neurociencias. Tristemente, para el siguiente periodo, el del doctor Alejandro Mario Montalvo Pérez, el proyecto no le parece que valga la pena, no lo impulsa, e incluso donde iba a ser la sede de las actividades del Centro de Investigaciones en Neurociencias, el doctor Montalvo prefiere convertirlo en las oficinas administrativas de las distintas direcciones de la unidad biomédica. El otro aporte también que hace Enrique en el ámbito ya justamente de la psicología genética es colaborar en el esfuerzo que algunos académicos de la universidad, de la Facultad de Psicología, llevamos a cabo para fundar un centro de investigaciones en psicología genética,
Otra vez el doctor Montalvo, con el cual siempre tuvimos dificultades en la relación, aun y cuando le tengo mucho respeto al doctor, no estuvo muy de acuerdo con nuestro proyecto. Él confundía la idea de la genética con Mendel. Le parecía que entonces no tenía ningún porvenir, una propuesta como la que le formulábamos. Terminó convirtiéndose en la famosa Unidad de Investigaciones y Servicios Psicológicos, la UNICEP, en donde también se formaron multitud de generaciones y lo siguen haciendo ahora, transformado en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Pero el origen del proyecto, en el cual también participó activamente Enrique, en el ámbito estrictamente de la neuropsicología y de la psicología genética, fue el de la Unidad de Investigaciones y Servicios Psicológicos. Cuando uno escucha nombres como los de Luria, Vygotsky, Vallon, Marx, Engels, automáticamente uno estaría asociando tales personajes a Enrique, que como un buen formador de las futuras generaciones de psicología, ha sabido promover su aprendizaje, la reflexión obligada que sobre ellos debe de llevarse a cabo, y que al mismo tiempo le ha permitido ser un promotor, como ya se ha señalado, de distintos eventos académicos, seminarios, congresos, encuentros, redactor de columnas periodísticas, de artículos científicos, capítulos de libros, de poesía, y ahora muy activamente, justamente utilizando esta herramienta que es el de las redes. Primero participando en el programa que hacía referencia ya a Beto, y ahora la comuna de la palabra, ¿no? En donde, bueno, pues tiene una actividad muy intensa, muy amena. A veces nos presta la palabra cuando nos invita, pero la verdad es que son bastante divertidas, y creo que en un ámbito de camaradería, siempre que nos invita, pues estamos ahí. De modo tal que creo que este pequeño rompecabezas que hemos estado armando entre todos apenas sí refleja lo que es una vida ejemplar, y que efectivamente es un paréntesis, como señalaba también Oscar. Enrique seguirá haciendo aportes, afortunadamente, y espero que lo siga compartiendo con todos quienes somos y creemos ser sus amigos. Muchas gracias. Gracias, René Santoveña. Pues todos los que acabamos de escuchar, pues son amigos de Enrique, pero también son unos personajes respetados e importantes en la vida del estado de Morelos, y sobre todo, pues todos estos datos que nos dan forman parte de la historia en la Facultad de Psicología, y vale la pena tenerlos en cuenta, si no los conocemos, para evaluar y reflexionar sobre un antes y un después, ¿no? De cómo se formó y en qué momento estamos ahora.